Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Estamos felices de poder reunirnos una vez más para alabar al Señor. Den las palmas al Señor. Estamos contentos, hermanos, porque estamos empezando una nueva etapa de nuestra iglesia, ¿verdad? Una etapa especial, diría yo, porque el Señor después de 11 años nos ha permitido estar en un nuevo lugar donde ya vamos a poder desarrollar todos los proyectos de la iglesia. Entonces es un milagro, hermanos, que tengamos todo esto y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo con su provisión. Amén. Entonces luego también tenemos que darle gracias a Dios porque nuestro amado pastor Sergio Solórzano nos ha estado visitando todos estos años y siempre con la ayuda del Señor y con la ayuda de su siervo hemos podido impulsar este precioso trabajo que el Señor nos ha encomendado. Entonces tenemos mucho que darle gracias al Señor y también queremos darle la bienvenida a nuestro amado pastor. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro nuevo local, nuestro nuevo lugar donde vamos a seguir trabajando para que Dios mediante podamos seguir ganando la ciudad para Cristo. Acá hay gente de diversos lugares de la ciudad, de la esperanza, del milagro, de esta zona ya céntrica, y estamos queriendo invadir toda la ciudad con el Señor Jesucristo. Vamos a dar paz a nuestro hermano, nuestro pastor Sergio Solórzano, para que nos dé la palabra. Dios los bendiga, hermanitos, a todos. Es una alegría, una bendición encontrarles en este nuevo lugar. Y sobre todo, creemos igualmente que el Señor seguirá haciendo grandes cosas aquí en esta vida. Y por supuesto, el Señor se ha decidido hacerlo a través de nosotros, a través de ustedes, bendecir esta ciudad, y confiamos que el Señor va a usar a cada uno de ustedes de una manera especial para cumplir su propósito. Nosotros somos la iglesia del Señor que está en la tierra hace unos 2000 años, así que nosotros somos nuevos en la iglesia. Ustedes no sé cuánto tiempo tienen de estar en la iglesia, pero la iglesia ya tiene 2000 años de estar aquí abajo, aquí en la tierra. Y entonces ahora nosotros tenemos que encauzarnos dentro del propósito de Dios, y para eso tenemos la Biblia, para que la palabra de Dios nos vaya encauzando cuál fue el propósito de Dios para los hombres, y que poco a poco fuéramos involucrándonos en ella hasta conocer exactamente ese propósito, y que así mismo la bendición del Señor pudiera estar con nosotros al ajustarnos al propósito de Dios. Esta noche inicialmente vamos a leer la Escritura, y les voy a pedir que se pongan de pie para leer una porción de la Biblia. Quisiéramos, antes de leer la Escritura, quisiéramos hacer una oración al Señor, y gloria a Dios. Quisiéramos leer la Escritura, pero como digo antes, vamos a hacer una oración y luego vamos a meditar en ella. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga. Padre nuestro, Señor, porque te damos gracias. Digan amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito Señor. Esta noche quisiéramos leer la Escritura, y quisiéramos leer una porción que parece un poco fuerte, pero no se van a asustar. Solo es para tener una enseñanza. Es Jeremías, la Biblia, Jeremías capítulo número 7, que nos servirá solamente como una base para la meditación, el pensamiento, que es en realidad bastante sencillo, pero importante.
en la vida nuestra. Y vamos a leer dos porciones de la Biblia, una fácil y una difícil. O sea, Jeremías es la que está un poco fuerte, pero la otra es más suave. Es San Lucas, capítulo, vamos a leer capítulo número 4 de San Lucas. Si quieren lo pueden buscar de una vez, San Lucas capítulo 4 y Jeremías capítulo número 7, tienen alguna relación importante, y voy a basarme más en San Lucas capítulo 4, pero vamos a leer el capítulo número 7 de Jeremías. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Jeremías capítulo número 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que traéis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Voy a terminar de leer ahora, ya estuvo. Es fuerte esa cosa, yo se los dije. ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer totras a la reina del cielo, para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Me provocaron ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. Amén. Amén. Algo fuerte se lo dije, pero no se asusten que no voy a predicar de eso. O sea, solo es para una mención que lo voy a hacer. Pero ya al leerla ya queda asustado uno, porque dice que Jehová se va a ir de este lugar, así como se fue de allá. Pero ya vamos a analizar rápidamente algunos detalles. Van a ver que no está tan duro, sino que Dios se quiere quedar con nosotros. Amén. Y sonrían, que Jesús los ama. Amén.
Aun cuando el Padre esté enojado, nos ama. Hoy sí, una lectura más conocida y sencilla. Capítulo 4, San Lucas, capítulo número 4. El versículo que leemos es el versículo número 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió diciendo: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Tenga la hora de sentarse si se atreve. Allá cuando leemos así porciones tan difíciles como la primera, esta segunda no es tanto. Les digo a los hermanos: apriétense el cinturón como que fuera un avión, porque va a haber turbulencia. Pero en realidad creo que la palabra del Señor pretende principalmente llevarnos a nosotros, a todos nosotros como creyentes, a un estado de disfrute real, un estado de disfrute real de los valores y de las bendiciones celestiales. Entonces aquí, en estas dos porciones que hemos leído, hay un principio general y dos principios específicos que se mencionan. Un principio general, el principio general que se muestra de la ausencia, o por qué Dios ya no se manifiesta, ya no trabaja en medio del pueblo de Dios mismo. Un principio general y luego principios específicos, dos principios específicos que vamos a notar, uno en Jeremías 7 y uno aquí en el Evangelio según San Lucas capítulo 4. Entonces, en resumen, lo que esta noche vamos a tratar de estudiar es cómo hacer volver la manifestación del Señor a la vida nuestra. Quiero en primer lugar decir que sin la manifestación del Señor en la vida hay solo confusión. En la vida solo hay confusión cuando la manifestación del Señor se ausenta. Y eso es lo que el mundo, no la iglesia, el mundo ha vivido una permanente confusión por la ausencia de la manifestación del Señor en medio de ellos. Hay unos versículos en la Biblia, como por ejemplo el de San Juan, capítulo número 15, cuando el Señor habla sobre la vid y las ramas y los pámpanos. Dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Pero dice: pero todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y se echará en el horno. Entonces dice: permaneced en mí para que llevéis fruto.
Es decir, que la ausencia de permanecer en Dios o Dios en nosotros es el producto de tanta ruina en medio del sistema humano. Y aunque haya mejor educación, y haya mejor medio de transporte, y haya mejor economía, y haya como nunca hemos vivido en el campo de la ciencia y en el campo de la educación, de todas maneras no hay remedio para la crisis social y para la crisis humana, porque se les ha olvidado el principio básico, que sin mí nada podéis hacer. Entonces esto es lo que se resume en San Juan capítulo 15, en donde se habla de que la ausencia divina trae como resultado una serie de anomalías, una serie de situaciones sí, anormales, catastróficas para la vida, al grado que el mundo será quemado, dice la escritura en Malaquías, que los elementos serán quemados a la final, y no importa hasta dónde el hombre haya llegado, la ausencia divina hará que los hombres naturalmente, y el mundo y los elementos sean. Ahora, cuando se habla del mundo, ya se sabe, el mundo se lo va a llevar el diablo, así como está, con corbata y todo, con ciencia y todo, con desarrollo y todo, con social, política y todo, y con avances, se lo va a llevar el diablo así como está. Porque Dios no está en la noticia de ellos, como dice Romanos capítulo número 1, no tuvieron a Dios en su noticia, y por lo cual Dios los entregó a una mente réproba para hacer cosas que no convienen. Es decir, que la ausencia divina es la muerte. Es como cuando, tal vez ustedes recordarán la historia cuando Moisés sacó al pueblo hebreo de Egipto, que llovió pan del cielo, ¿se recuerdan? ¿Cómo es que se llamaba? Maná. Entonces dicen que cuando caía maná hoy, lo tenían que comer todo, porque si lo guardaban para el día de mañana, criaba gusanos y fetidez. Entonces Dios le dijo a Moisés, para testimonio de las familias que habrán de nacer y de los hijos que han de venir, pon en un vaso, pon maná, y luego llévalo y ponlo en mi presencia, en el arca del pacto, ponlo ahí adentro, en la urna esa, en donde estaban los querubines, ahí ponlo adentro. Y dice la Biblia que el maná que estaba afuera criaba gusanos. El vaso que estaba en la presencia de Jehová no criaba gusanos ni se corrompía, porque estaba en la presencia del Señor. Y en gloria a Dios. Es decir, la misma verdad de San Juan capítulo número 15. Sin mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, este lleva fruto. Arrancado de mí como una rama que no da fruto, que se seca y se echa en el horno, así es aquel que no permanece en mí. Entonces estos dos porciones de la Biblia que leímos hablan no de la crisis que el mundo enfrenta a causa de la ausencia divina y de la degeneración que el mundo enfrenta, como dice Romanos capítulo número 1, de la degeneración que enfrenta por causa de no haber tenido a Dios en su noticia. Entonces aquí más bien habla del pueblo de Dios, en donde debiera de estar la presencia divina y manifestarse la gloria de Dios. Paradójicamente, contradictoriamente, resulta que Dios amenaza en Jeremías capítulo 7 de abandonar a su pueblo definitivamente, y es más, le prohíbe al profeta orar por ellos, porque ellos no tienen intención de que verdaderamente Dios more en medio de ellos. Bueno, eso es Israel, era los días de Jeremías. Pero ¿y ustedes tienen de verdad deseos de que Dios more con ustedes? En realidad uno dice amén, pero fíjense, hermanos, que la vida es bastante contradictoria. Y la situación es que uno se habitúa a los aspectos religiosos. Uno se habitúa a todo lo que es ropajes, atuendos. Uno se habitúa a todo lo que es el ritual, el ceremonial. Bueno, hay templos que se llaman cristianos, donde la gente hasta entra de puntillas, y no, si hay un altar no le dan la espalda al altar jamás, sino que siempre están orientados a proteger el altar, pero son unos sinvergüenzas de primera. Es decir, que de nada
precisamente vestido de valores esenciales. De nada sirve. De nada sirve, hermanos. Podemos nosotros apantallar, decimos, o aparentar delante de los hombres que las cosas van bien, Dios nos ha bendecido. Bueno, no me refiero acá, sino en general, la iglesia del Señor hoy es la más grande de todos los tiempos. Tenemos más propiedades en el mundo que jamás, más canales de televisión que nunca jamás, más cadenas de radio que nunca jamás. En donde yo vivo, todas las emisoras en AM son cristianas, todas. Usted pone en una radio desde el 5:40 que empieza y le empieza a dar vuelta y todas son cristianas. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo único, quién sabe si son cristianos. Las cadenas de televisión hoy hay de satélites hasta que cubren toda la tierra. Es decir, que hemos llegado prácticamente a la cúspide de lo que fuera el sueño de la vida cristiana. Pero parece que en medio de todo esto hay como un vacío, en donde como que uno a la larga dice, bueno, y de verdad seré cristiano, y de verdad la gloria de Dios desciende donde yo me congrego, y de verdad el Espíritu Santo va conmigo donde quiera que yo voy, y de verdad será que yo a solas soy un verdadero hijo de Dios cuando nadie me ve, como dice aquel coro, ¿verdad? Cuando nadie me ve en la intimidad, cuando yo estoy solo, cuando de verdad estoy yo solo, ¿seré cristiano? Es ahí donde Dios me habla, o Dios ni siquiera me vuelve a ver. ¿De qué sirve la vida espiritual si Dios no está presente? ¿De qué sirve al mundo haber llegado a la luna y ahora ya saben que hay agua en Marte? ¿O no sabían? No saben, pues qué callados están, hermanos. Sí, ya saben, por si no lo sabían, hay agua en Marte, así que si algún día se desespera aquí, váyase a Marte, porque en la luna ya andan. Así le dice uno, vos andás en la luna, hermano. Dice, no. Es que uno anda disparado, ¿no? Entonces, ya en la luna un montón de hermanos andan. Pero a Marte no habían llegado, y en Marte hay agua, hermanos. O sea que la ciencia ha avanzado maravillosamente, pero ¿de qué sirve? Y como dije, son mentirosos, falsos. Hoy andan metiendo presos a los presidentes, a los vicepresidentes, a los de las asambleas constituyentes del mundo, los andan persiguiendo allá en donde yo vivo. Están descubriéndoles de todo a los que son dignos de confianza de la patria, y los padres de la patria resulta que eran más rateros que saber qué. Entonces la ausencia divina del mundo, ya lo dije, es la causa de la ruina, pero la ausencia divina de la iglesia es la ruina también. Porque nosotros hemos construido, eclesiásticamente hablando, hemos construido un imperio extraordinario, como les digo. En algunas ciudades que he estado visitando últimamente, de verdad, oigan esto, pues en un solo bloque o en una sola cuadra hay 7 iglesias. Una aquí, otra allá, otra aquí, otra allá, otra aquí, otra allá, en una sola cuadra, en 100 metros. Dice uno, ¡qué maravilla! La cosa es que funcione. La cosa es que verdaderamente los hombres seamos diferentes. Y fíjense que eso es lo que habla Jeremías. La gente en los días de Jeremías, no vayan a creer que estoy hablando de ustedes, sino que en los días de Jeremías ellos se gloriaban y decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Pero la verdad de las cosas era que solo eran repeticiones. ¿No recuerdan ustedes cuando eran católicos? Que ahí a través de aquella ventanita le decía el fulano ese, vaya a repetir unas 5 padres y 4 de aves. Y se llevó uno, padre, que está haciendo, ya llevo 4, así 5, ahora 6 de la otra, así, como que era fórmula. Y de todas maneras no pasaba nada, seguíamos siendo los mismos. Lo más triste de todo esto es que la vida evangélica, nosotros
Estamos en peligro. No voy a decir que somos animales raros en peligro de extinción, pero más o menos. Como que los verdaderos creyentes ahora ya no existen. Ahora hay un montón que se llaman hermanos, pero no sé si serán hermanos del diablo, a saber de quién diablo serán. Pero no son hombres ni mujeres que tengan el respaldo de Dios y la autoridad de Dios y la vida de Dios, sino que solamente tenemos una apariencia. Entonces eso era lo que sucedía en los días de Jeremías. Ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, 3 veces. Y entonces llegó el Señor y usó a Jeremías y le dijo: dile a todos esos, párate en la entrada del templo y diles que no se trata de repeticiones, sino se trata de una vida que obre justicia y obre verdad. Imagínense ustedes que empezaran a expulgarnos a nosotros, así como en los aeropuertos, que hay una puerta donde le suena a uno, si uno lleva una llave, un metal, que entrara a uno y le suena al nomás entrar ahí, pero no una cosa de metal, sino que fuera el Espíritu Santo que le dijera a uno: sinvergüenza, hipócrita. ¿Qué quedaría de la iglesia de hoy? ¿Qué quedaría de nosotros? ¿Qué quedaría de nosotros si hubiera hoy día profetas que encararan la realidad? Entonces, en términos generales, tanto el pasaje de Jeremías 7 como San Juan o San Lucas capítulo 4 hablan de un estado de desconocimiento de la realidad de Dios, del pueblo de Dios. Hablan de un estado de desconocimiento, gloriándose en las apariencias y gloriándose en el templo, y los otros gloriándose en su religiosidad, pero incapaces de poder vivir una vida. Aquí son los dos elementos: una vida recta sería Jeremías 7, y San Lucas capítulo 4 sería una vida de fe. Una vida recta, una vida justa, una vida de temor a Dios y una vida de fe. En general, había una distorsión en el pueblo de Dios que impedía la manifestación del Dios de la gloria en medio de ellos. Ustedes recuerdan cuando Elías, en los días de Elías y Acab, dice que Acab recibió oiga, levante su rostro en la casa de la Biblia, se presentó delante de Acab. No había llovido sobre Israel, o sea que había sequía en el pueblo de Dios. Y la tarea de Elías, ¿cuál era? ¿Cuál era? Usted diga, ¿cuál era? ¿Que cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál? Hacer volver la gloria de Dios a Israel. ¿La nuestra cuál es? Es la misma. Nosotros no vamos aquí a gloriarnos. Miren, hermanos, el ropaje que usamos, miren la manga hasta donde me llega, hermanos. Miren el cuello hasta donde me llega. No, nosotros no vamos a gloriar en las apariencias. Nosotros tenemos que vivir la esencia y realidad. Porque ustedes ya saben lo que dice la Biblia, que Dios no puede ser burlado. Gálatas lo dice, aquí los Gálatas dice: Dios no puede ser burlado. Yo puedo aparentar aquí y venir y hacerme el muy hermano o la muy hermana, el muy cristiano, el muy sacerdote, el muy pastor, pero en la esencia soy incapaz de hacer manifestar la gloria de Dios. Y cuando en Israel la gloria de Dios se había ausentado y el corazón de los padres estaba contra los hijos, apareció Elías para restaurar las buenas relaciones familiares y restaurar también la gloria de Dios en medio de Israel. Y entonces ahí se veía la crisis, igual como se veía la crisis en el capítulo 7 de Jeremías, o se veía la crisis en los días de que Cristo llegó. Fíjense que, no sé si se fijaron, pero aquí en Jeremías capítulo 7 es donde dice: ¿es mi casa cueva de ladrones? Está preguntando el Señor. Pero es el mismo pasaje que está en el Evangelio, cuando Jesús también llegó, le agarró un látigo
Y le dijo, mi casa será llamada casa de oración, no es cueva de ladrón. Pero ¿por qué el Señor dijo que su casa era así? Él les estaba preguntando a Jeremías si era casa de ladrones. ¿Por qué en el Evangelio el Señor dijo que la casa de él era casa de ladrones? Que así la habían ya juzgado. ¿Por qué? Porque el deterioro interno era tal, y no digo deterioro interno de las paredes, sino el deterioro interno de los individuos que formaban el pueblo de Dios. Porque los templos hoy tenemos templos bellísimos. Había un templo, ahora ya no existe, pero era cristiano. Estaba en Anaheim, en California, todo de cristal. De cristal, 10,000 personas y todo de cristal. Donde usted vea es transparente. De cristal todo. Una belleza. Hay auditorios que parecen gimnasios bellísimos. Uno cabe 16,000 personas. Allá en Houston, el otro en Guatemala, 2 en Guatemala bellísimos. En Honduras hay otro grandísimo. Templos en bellos. Iglesias bellísimas en Orlando. Tipo escenario maravilloso. Sientan 5, 6,000, 7,000 personas. Una belleza. Con los vitrales traídos de Francia. ¿Y adentro qué hay? No van a contestar, pues. ¿Qué es lo que hay adentro? Bueno, en los días de Jeremías, el Señor llegó y le dijo, miren, ustedes dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Como que ya habían usado esa frase. Como una repetición mágica. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Seba, del capítulo 19 del libro de los Hechos? Dice la Biblia que ellos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre un endemoniado. Y entonces le dijeron al endemoniado, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica, ¡fuera! Entonces les contestó el demonio y les dijo, yo sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Y se les tiró encima y los sacó corriendo desnudos. Porque ellos solo tenían frases manejadas. Frases manejadas, apariencia, pero no tenían esencia. Entonces generalmente la iglesia, lamentablemente, y digo lamentablemente porque es digno de ser lamentado, porque ¿dónde están los dones del Espíritu? ¿Dónde está la santidad de mi casa? ¿Dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está la influencia cristiana en la sociedad? ¿Dónde está la vida cristiana ejemplar? ¿Dónde está? En ninguna parte. Porque solo nos gloriamos de que soy de tal iglesia o de tal organización. Allá donde yo vivo también hay una iglesia grande que han sacado un sticker, ¿saben el sticker? Calcomanía, y dice, soy 100% de esta congregación. ¿Y para qué? Si andan armados, partidos mentirosos adentro, ¿de qué sirve? Entonces cuando estos usaban la fraseología, usaban templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, entonces el Señor les dijo por Jeremías, ya no se va a decir más templo de Jehová. Y entonces les dijo, ¿se acuerdan lo que dice en Silo? ¿Ustedes recuerdan algo de Silo? ¿Le suena? ¿Silo? ¿Le suena o no le suena? No van a contestar, hermanos. Vinieron callados esta noche. ¿No se recuerdan algo de Silo? Les voy a recordar. Silo fue el primer tabernáculo que se levantó en Israel. Pero lamentablemente se levantó en los días de los hijos de Elí. Y dice la Biblia que los hijos de Elí dormían en las entradas del tabernáculo con mujeres. Se robaban las ofrendas. Eran unos sinvergüenzas. Entonces Dios decidió un día irse de Silo. Y abandonó Silo. ¿Saben qué quedó de Silo? Quedó la tienda, pero vacía. Y si no está Dios, ¿de qué sirve? Estaba leyendo hoy el libro del Éxodo, la parte final del libro del Éxodo, y en el capítulo 40, que es el último capítulo del libro del Éxodo, dice que cuando hicieron el tabernáculo, que lo hicieron de acuerdo al modelo que se le había presentado a Moisés,
dice que la nube de la gloria de Jehová descendió y llenó el templo, llenó el tabernáculo. Y dice que se posó la nube de la gloria de Dios sobre el tabernáculo. Maravilloso. Y dice que ellos caminaban cuando la nube se levantaba y asentaban cuando la nube asentaba. Es decir, que había una dirección fuerte, específica, directa, porque la gloria de Dios había descendido sobre ellos. Pero nosotros vemos que aquí en los días de Jeremías lo que el Señor le dice es: voy a hacerles como le hice a Silo. ¿Qué es lo que les hizo a Silo? El tabernáculo de Silo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo abandonó. Entonces dice: ahora a ustedes también los voy a dejar. Pero no a ustedes, sino digo a ellos los voy a dejar. Y entonces deja a Israel. Lo llevan cautivo 70 años a Babilonia. Y todo lo que era glorioso en Israel vino a ser quemado y vino a ser destruido por Nabucodonosor, porque Israel había dejado de percibir la esencia y los valores reales de, hermano, la manifestación del Señor. Voy a terminar para que no les dé sueño a todos. Pero el mal general que se menciona en Jeremías 7 y el Evangelio según San Lucas es que había una cierta inconsciencia. Pero ya directamente la acción de Jeremías 7 es que habían dejado de ser justos, honestos, verdaderos. Entonces había como un requerimiento, un llamamiento específico para que sus actos y sus hechos fueran identificables con el temor de Dios. Pero ahora vamos a ver San Lucas 4 y aquí termino para que se vayan ya rápido todos. Pero San Lucas 4, no tienen que leerlo, ya lo leímos, hermanos. San Lucas 4 es que el mismo Señor llegó a Israel. El mismo Señor. Dice la Biblia: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer, en resumen, bendición a la vida de los hombres, libertar a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos, bueno, hacer maravillas en medio de los hombres. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice, ¿se acuerdan el último versículo que leímos? ¿Quién se acuerda? Si leerlo, levante la mano. ¿Quién quiere repetir el último versículo del capítulo que leímos? Capítulo 1. Sí, lo echaron fuera de la ciudad y lo querían matar. O sea, a Dios lo querían matar. Lo querían despeñar, dice literalmente. ¿Pero quiénes lo querían despeñar? Los romanos, los impíos. No, los hermanitos estos que se sientan en las sillas. Que parecen buena gente, pero son el diablo. Que parece que no mienten, que son rateros y todo lo demás. No aquí, pues vivo allá. Ellos lo querían despeñar. ¿Cómo así? Y entonces, ¿cómo es que estaban en la sinagoga? ¿Cómo es que estaban en la sinagoga? ¿Cómo es posible que estuvieran, hermano, en una aparente adoración, pero carentes de la esencia y de la operatividad y operación de Dios en sus vidas? Hay un versículo en las Lamentaciones que dice así, y hasta coro lo han hecho. Dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Es decir que como que ese es el llamado de Dios. En términos generales, como que hay solo una creciente, como dije, todas las radios, todas las televisoras, miles de seminarios teológicos, cantidad
cantidad de libros, librerías y de todo para hacernos religiosos. Pero en el fondo odiamos, injustos, sospechosos. Yo a veces le digo a la gente que estoy enfrente de ellos, le digo, yo los veo cara de sospechosos a ustedes, hermano. No, pero no a ustedes, le digo, yo digo cuando lo digo nosotros. Aquí son re sospechosos. Así que uno ya no sabe si son o no son. Uno ya no sabe si en verdad temen a Dios o no. Porque uno no lo va a seguir a la casa a ver si son honrados, si son gente de bien, si son gente de amor, son gente de fe. Uno no lo va a seguir. Pero el asunto es que Israel había mantenido ese estado de injusticia en los días de Jeremías, al grado que los amenaza y les dice que no es primera vez que va a abandonar a su pueblo, sino que ellos ya han sido reincidentes, que desde temprano les venía molestando que se compusieran, que arreglaran su vida, que la arreglaran, pero no quisieron entonces que iba a proceder sobre ellos, porque habían sido renuentes a un cambio de vida. Ahora, en el capítulo 4 de San Lucas no se habla de un cambio de vida. Se habla de una percepción de fe, de una percepción de la fe, que ese es el otro elemento directo. Uno es la injusticia de Jeremías, en general apartados de la realidad y de la manifestación divina, pero específicamente la injusticia, y en el capítulo 4 la falta de fe. Entonces como que la iglesia también ha caído en un estado donde pareciera que la fe no es el elemento primordial, donde la fe pareciera haber ocupado otra casilla, donde la fe pareciera que es para los tontos, y la fe no es para los que pudieran tener alguna casta o algún título, no, sino que pareciera que la fe se ha degradado al grado que al apartarnos de la fe nos apartamos de la manifestación divina. Al apartarnos de la justicia nos apartamos de la manifestación divina. Al apartarnos de la fe nos apartamos de la manifestación divina. Porque uno no puede venir con las manos enlodadas, llenas de sangre, como dice Isaías capítulo número 1. Señor, bendícenos, Padre. ¿Y las manos cómo las tienes? Uno no puede venir y decir, Señor, manifiéstate, ¿vas a manifestarte o qué? O pongamos, como les he contado en alguna oportunidad, que allá un hermano hizo un evento de predicación al aire libre, y entonces amarró un hombre con vestido de ángel en una polea, y entonces dijo, los ángeles de Dios, y ¿qué pasó? O sea que, y luego dijo, el fuego de Dios, se había puesto juegos pirotécnicos, y el fuego, toda una farsa. ¿No será que nuestra vida también ha caído en esos niveles? En donde nuestra vida es otra. En donde nosotros tenemos una apariencia, pero en esencia somos otra cosa. Solo les voy a contar porque es muy bello, ¿no? Rápido para que se vayan ya, pero dice la Biblia que hubo un rey que se llamó Jeroboam. Entonces se enfermó su hijo, el hijo de Jeroboam. Entonces le dijo a la mujer, mira, disfrázate y anda donde el profeta para ver qué va a pasar con nuestro hijo. Y entonces la mujer se disfrazó y se fue donde el profeta, ¿no? Pero lo que ellos no sabían era que ellos estaban tentando a un Dios que lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo y que no puede ser burlado. Entonces Dios le habló al profeta Ahías, que ya no veía, dice la Biblia. Y le habló y le dijo, mañana va a venir la mujer de Jeroboam disfrazada. Entonces cuando la mujer puso el pie en la entrada, le dijo el profeta, sin poder ver, porque ya no veía, era ciego ya.
Le dijo: mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Usted no se finge otra delante de sus hijos, de su mujer, de sus hermanos, de la iglesia. Usted no es otro. No es luchador usted, esos que usan máscara. No es el santo. Santo de nombre, con máscara plateada. El Señor abandonó a Silo y abandonó a Israel. No sé si ustedes han ido últimamente a Israel, ¿no? Han ido a dar una su vuelta por allá. ¿Y por qué se ríen? Eso cualquiera, o sea, hasta los impíos lo hacen. ¿Cómo no lo va a parecer usted? Ese no es el problema. El problema es, lo que les quiero decir es de que aún hoy se vaya y se siente un vacío que no está aquí. Aquí hay una cosa, allá hay un vacío. Porque el Señor abandonó. Le dijo: no me volverán a ver hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nuestra habitación le dejará desierta. Y es verdad. El Señor dejó Silo, dejó el templo. El templo hoy está caído, no hay templo. Hay solo una pared y la gente ahí va a orar y se mueven así y meten las peticiones, las escriben en un papelito y en la rendija de las piedras meten las peticiones para ver si Dios les oye. ¿Qué les va a oír? Si cuando estaba bueno el templo no los oía. Ahora que hay una pared solamente, menos. Por injustos, por falta de fe. En el capítulo 4, y voy a terminar para suavizar el pensamiento, el Señor llegó allá y les dijo, porque ellos le dijeron: este es el hijo de José, el carpintero, este que anda diciendo que es el Mesías, el hijo de José. ¿Y por qué no haces un milagro aquí, pues? Ya que dicen que en Capernaum hiciste, ¿por qué no haces aquí uno? Eran incrédulos. El Señor les dijo: sí, es cierto, le dijo, y fue igual que en el pasado, le dijo. En los días del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel y no fue sanado un israelita, fue sanado un sirio. Porque los de adentro parecemos corrompernos y perder la fe y perder los valores. Y les dijo también: sí, son iguales, les dijo. Igual que la mujer aquella, les dijo. Que también una viuda que no tiene Elías recibió el auxilio divino de la provisión. Y le dijo: y esa no era judía ni era griega. Ella era de otra región. Pero una mujer que accionó en fe. Le creyó a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya no podemos vivir sin la presencia del Señor en la casa, en el trabajo. Hoy me hablaba, ahorita ya tarde me escribió un hermano que es mi amigo y hermano de allá, de donde yo vivo, o donde medio vivo. De allá me escribí y me decía: hermano, el dueño de la empresa se ha gastado todo el dinero, no hay dinero para pagarle a los empleados, estamos en una crisis. Hermano, dígame, pastor, ¿qué hago? O sea, que la situación que se vive es difícil, pero uno no puede vivir en las manos de los impíos, ni en la ausencia de la manifestación de Dios sobre la vida nuestra. El pueblo de Israel fue vencedor. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue vencedor el pueblo de Israel? Cuando la gloria de Dios estaba sobre él. Si eran los amalecitas, eran destruidos porque la gloria de Dios estaba ahí. Si eran los filisteos, la gloria de Dios caía sobre los jueces y Dios daba la liberación al pueblo. Pero cuando Dios se ausentó, ¿qué pasó? Se lo llevó el diablo a todos. Y ya no hubo remedio. Porque ellos empezaron a orar injustamente por un lado y por otro lado cayeron en la indiferencia y en la incredulidad. Queridos hermanos, nosotros o nos restauramos o sencillamente vamos a tener que terminar así como terminan y han terminado congregaciones
que han transcurrido antes de nosotros en la tierra. Sencillamente, como los atenienses, no sé si recuerdan a los atenienses, capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que adoraban al Dios no conocido. Entonces Pablo le dijo al que ustedes adoran sin conocerlo, a ese les anuncio. Porque para Pablo era una realidad. Si hoy uno habla con los hermanos y los hermanos están como asustados. Y la gloria de Dios. No son emprendedores, no tienen fe, no tienen la vida de Dios. Parece que el ratón descubrió la lengua. Como que la vida se fue. Lo último que les digo, dice la Biblia, que Pablo llegó a Éfeso y entonces se encontró ciertos discípulos y les preguntó, miren hermanos, yo los veo raros a ustedes. Digo, no a ustedes, sino acá yo veo a Éfeso. Yo los veo raros. Sinceramente los veo raros. ¿Sí? No, de veras. No, hoy en serio. Los veo raros. Les dijo Pablo a ellos. Y entonces les preguntó, ¿y ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron o no? Entonces dijeron ellos, Espíritu. Miraban uno al otro y dijeron, Espíritu. ¿Qué Espíritu? Entonces, ¿en qué son bautizados? Les preguntó. Inicio de la vida espiritual. Carentes de la manifestación de la gloria de Dios. Cuando el Señor le dijo a Moisés, Moisés, este pueblo es pueblo rebelde, no voy a ir con ustedes, no voy a caminar con ustedes, yo no voy a ir, Moisés. Y el pueblo de Israel, ¿saben qué hicieron? Se vistieron de luto, se vistieron de negro, de luto, y dijeron, no, si Dios no ha de ir con nosotros, nosotros no damos un solo paso. Y entonces el Señor le dijo, Moisés, tengo misericordia, mi presencia irá contigo. Y entonces lo metió en la tierra que se dio. Porque la manifestación de la gloria de Dios no es un negocio, no es negociable, no es un asunto que podría ser que no, podría ser que sí, podría ser que no. No. Si Él no está, estamos peor que los pollos esos dando vuelta en el fuego así, fritos totalmente. ¿Y usted cómo está? Allá hablando, bueno, ya olvidémonos de los de Jeremías y de los de Lucas 4. ¿Y usted cómo le va? No van a contestar, van a hacerse los campeones. ¿Y usted cómo le va? ¿Hasta cuándo va a seguir igual? ¿Hasta cuándo se va a creer que es cristiana, que es cristiano? Y cuando está sola y solo, tiene miedo, tiene temores, porque la manifestación del Señor se ha ido. Quiera Dios que le digamos, como le dijo Moisés, Señor, si tú no vas a ir conmigo, con nosotros, no damos un solo paso. Cuando el hombre aquel, Eleazar, iba a ir a traer la esposa para Isaac, Rebeca, le dijo, y si la mujer esa no quiere venir, le dijo Eleazar a Abraham, le dijo a Abraham, el Señor irá delante de ti, le dijo. Miren hermanos, si el Señor está con nosotros, ¿quién? Y Él lo prometió, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí está Él. El asunto es que volvamos a la fe, el asunto es que volvamos a las acciones que nos identifican como hijos de Dios. Que nos examinemos, como dice las Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y nos volvamos a Jehová. Que llevemos el yugo de Él, que le pidamos misericordia. Porque fíjense que lo que hace diferente todo es la manifestación de la gloria de Dios. Lo último que le digo, cuando Israel iba a conquistar la tierra prometida,
Llegaron a la primera ciudad. ¿Cuál fue la primera ciudad? Usted no diga, hermano. ¿Cuál fue la primera ciudad que tomaron? ¿Cuál fue? A veces no saben. ¿No leen la Biblia? ¿Cuál fue la primera ciudad que tomó Israel? Es el colmo, hermanos. Jericó, correctamente, Jericó. Jericó. Cruzaron el Jordán y tomaron Jericó. Pero antes de tomar Jericó, dice la Biblia que enviaron 2 espías y se fueron a la casa de la Rahab, la ramera, y se metieron ahí. Y la Rahab, la ramera, le dijo, aquí adentro, le dijo, todos están temerosos porque han oído que el Dios de ustedes secó el mar delante de ustedes, que Dios va encima de ustedes, que Él pelea por ustedes. Por eso estaban temblando. Murallas que corrían carros arriba de las murallas estaban temblando. Poderosos ejércitos temblaban ante unos harapientos hebreos, pero sabían que Dios, el que iba con ellos, abría el mar, abría los ríos, daba pan de nobles que llovía de los cielos. Era un Dios. Aquí donde nos ven a nosotros todos así, dirán, ay Dios, ¿cuándo van a cambiar el Perú para Cristo? No, es que no somos nosotros. Es el que está. Pero como dice la Biblia, si es el Espíritu de Dios, no se crea. Porque podemos ser esto de Jeremías: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Dicen amén, amén. Dicen gloria a Dios, gloria a Dios. Dicen aleluya, sí. Revoloneen, aplaudan, sí, 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 sí. A la hora de los cuetazos, son nada. A la hora de la esencia, carentes de la fe. Pero nosotros ya nos sanamos, pero ni un dolor de cabeza, hermano. Ni una gripe. Le podemos decir, gripe, vete, fiebre, vete. No, nosotros ya estamos en los niveles más mínimos de la vida cristiana y del respaldo de Dios y de la manifestación de Dios, porque la vida no concuerda con la obra divina y la fe no concuerda también para atraer la manifestación de la gloria de Dios. Lo último que le digo, no se sabe si van a venir mañana, porque si asustaron hoy ya no vienen mañana, pero en realidad nosotros ya no podemos vivir sin la manifestación del Señor. Ya no. O Dios se manifiesta sobre nosotros, o nosotros, váyanse, regresense al Papa, al cura, vayan a que los siga engañando y vuélvanse a su vida religiosa, hipócrita. Vuélvanse a donde no hay nada. Pero si van a estar de este lado es donde Dios habla, es donde Dios se mueve, es donde Dios obra, y donde nosotros ya no podemos ser de otra manera, sino de esa manera donde Dios se mueve. Gloria a Dios. Dios habla. Ese será el gran distintivo nuestro, el gran distintivo del pueblo de Dios desde que era Israel, que la nube estaba, hasta el día de hoy, en donde el Espíritu Santo se mueve en nuestros. ¿Hace cuánto que usted está medio seco? Así que usted ya no nada, más se pasa dormido, así como distraído, aquí y en todo lugar, más despistado que la esencia de una vida de profeta de Dios, donde Dios está hablando, donde Dios está inspirando. ¿Hace cuánto que usted no tiene una vida de ese tipo? La iglesia de hoy ha llegado a sus niveles. Y en los días del Apocalipsis, el Señor le dijo a una iglesia que se llama Sardis: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces uno podría tener
Allá afuera un gran rótulo. Aquí se congrega la iglesia del Dios viviente y con unas luces de colores. Y adentro todo. Acabados. Podría ser como estos. Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Diga templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¡Ah! Crecía el ánimo, pero todo era falso. Solo habían aprendido los coros, pero no sabían vivir delante de Dios. Solo sabían el ritual, pero no podían creer a Dios. Ni un paso más, hermanos. Ni un paso más. Porque Satanás no respeta a las apariencias. Satanás solo respeta, y le dijo a estos hijos de Seba, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Dice, Pablo le tengo miedo, dijo el diablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Le dijo. A mí me quieren sacar, y se les tiró encima y le arrancó la ropa y los sacó heridos a todos. Eran unos 7 hombres contra uno. Y los hizo pedazos porque no tenían valores, tenían fachada y apariencia. ¿Y usted de cuáles es? ¿De lo del capítulo 7 o de lo del capítulo 4? ¿O de ninguno de ellos? Somos de los que queremos al Señor y necesitamos su manifestación. Vamos a orar, ya se terminó el mensaje, más respire. Vaya hombre, que este viejo se cayó por fin. Ya me tenía loco. Algunos se están poniendo de pie. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos, y vamos a hacer una oración a Dios. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias. Porque Señor, tú quieres la bendición sobre nuestras vidas. Como lo declaraste en el capítulo 4, cuando dijiste, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar bendición. Señor, nosotros esperamos de tu manifestación. Pero también reconocemos nuestra falta de fe. Nuestras injusticias han hecho barrera entre ti y nosotros. Pero esta noche queremos pedir misericordia. Señor, tú limpies hasta lo más profundo de nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Y que este lugar que sea abierto, Señor, sea un faro para el Perú, en donde tú